Hoy voy a partir con una pregunta. ¿Y si el futuro del planeta dependiera de unos minerales que casi nadie conoce, pero que China controla casi por completo? Son invisibles para el consumidor, pero sin ellos no existirían los autos eléctricos, los misiles hipersónicos ni la transición energética. Hoy te traigo un informe detallado sobre uno de los recursos más estratégicos geopolíticos cotizados del mundo moderno, las tierras raras. ¿Qué son? ¿Por qué China domina este mercado? ¿Y qué están haciendo Estados Unidos y Europa y otros países para evitar una dependencia total? ¿Qué son las tierras raras y por qué son tan valiosas? Son un grupo de 17 elementos químicos metálicos. No son raros porque escaseen. De hecho, hay más tierras raras que cobre o plomo en la corteza terrestre. El problema es dónde están, cómo extraerlas y cómo procesarlas. Están dispersas en concentraciones bajas. Su extracción es cara y altamente contaminante, pero su valor radica en sus propiedades únicas. Imanes permanentes ultrapotentes para motores eléctricos y turbinas eólicas, baterías recargables de vehículos eléctricos, pantallas LED, discos duros, sensores, smartphones y sobre todo tecnología militar de alta precisión. China es el dueño del tablero. Desde los años 80, China no solo identificó su ventaja geológica, también invirtió agresivamente en tecnología de extracción y refinamiento. Hoy controla cerca del 70% de la extracción y hasta el 95% del procesamiento mundial. En 2019 se estimaba que el 97% de la refinación global de tierras raras ocurría en suelo chino. Su hegemonía no es casual. Consolidó cientos de operadores en dos gigantes estatales, implementó cuotas de producción desde 2006 y prohibió exportar la tecnología de procesamiento, con el resultado de que el mundo depende de China para fabricar desde un iPhone hasta un F-35. Las tierras raras son el arma invisible de la geopolítica. En 2010, en medio de un conflicto territorial con Japón, China recortó un 72% sus exportaciones de tierras raras a Tokio. El precio de estos 17 minerales se disparó. En 2019, durante la guerra comercial con Estados Unidos, Pekín amenazó con cortar el suministro clave para Apple, Tesla y Boeing. Y en abril de 2025, ante la amenaza de nuevos aranceles, China limitó de nuevo sus exportaciones de tierras raras, obligando a parar la producción de varias plantas automotrices europeas. El Parlamento Europeo acusó a Pekín de coerción económica. Acá vemos lo que está en juego. No es solo comercio, es soberanía tecnológica. Occidente se reorganiza, pero va con retraso. Estados Unidos reabrió su única gran mina, Mountain Pass, en California. Esta está respaldada por el Pentágono y ya construye una nueva planta en Texas para multiplicar por 10 su capacidad de producción de imanes. General Motors es su primer gran cliente. Australia también avanza con líneas Rare Earth y países como Brasil, Canadá, India, Noruega y Vietnam están intensificando su exploración. La Unión Europea busca asegurar suministro mediante tratados bilaterales y la ley de materiales primas fundamentales. ¿Hay sustitutos o reciclaje posible? Reemplazar las tierras raras no es fácil ni barato. Algunos avances prometen. Toyota ha creado motores que usan cantidades mínimas o incluso ninguna. Honda ha lanzado una línea de reciclaje a gran escala. Tesla ha colaborado en motores inductivos libres de tierras raras, pero los materiales alternativos son escasos y el reciclaje costoso y complejo. ¿Cuáles son los riesgos, desafíos y oportunidades? El procesamiento de tierras raras genera residuos radioactivos y ácidos altamente contaminantes. La paradoja es brutal: minerales sucios para tecnologías limpias. Además, los costos de independencia son altos. Producir un imán en Estados Unidos cuesta al menos un 50% más que en China, y la volatilidad geopolítica seguirá afectando el precio y la disponibilidad.
En julio de 2025, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo para normalizar exportaciones de bienes estratégicos, incluyendo tierras raras. Pero queda por ver si ese acuerdo será respetado o si es solo una tregua temporal en una guerra económica de largo aliento. Vivimos en un mundo que camina hacia la electrificación, la automatización y el conflicto geoeconómico. Y en el centro de esa tensión están 17 minerales pocos conocidos, pero absolutamente cruciales para el poder, la industria y la seguridad del siglo XXI. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cooperación o conflicto? Te escucho en los comentarios y si te interesa lo que está sucediendo en la economía global, suscríbete a nuestro canal.